y no siempre es fácil y se pierde mucho tiempo en todo eso. Lo que se recomendó en los años 90, sobre todo, era poder simplificar gran parte de los trámites que se realizan dentro del Estado, pero la ley SAFCO es una ley eminentemente burocrática, ¿no? La mal llamada ley SAFCO, ¿no? Que es un apodo que tiene la ley, pero bueno, se hacen más. La mal llamada ley SAFCO es una ley que plantea una serie de procedimientos y seguimientos y no deja de ser altamente burocrático porque genera un montón de documentación que va, genera un montón de documentación que va a respaldar las decisiones que estamos tomando en el ámbito público. El POA es uno de estos instrumentos de qué, de seguimiento y de control, porque ahí en el POA nosotros desde el ámbito público vamos a colocar los proyectos que vamos a realizar a lo largo de un año. Efectivamente puede haber ajustes, porque efectivamente nada está dicho. Podemos haber diseñado un plan, por ejemplo, urbanístico de lo que está tratando de decir el alcalde Arias, ¿no? Que ha desencadenado todos estos problemas toda esta semana, ha sido bastante complicado. Aparte, luego no deja de ser, no deja de generar suspicacias en algunos sectores, sabiendo bien que hemos pasado de un sistema público a un sistema privado porque el sistema público era altamente deficiente. Y ahora estamos pasando de un sistema privado que era relativamente eficiente a un sistema público nuevamente. Y desde muchos enfoques se lo considero como un error. Desde luego, de trasfondo en todo esto está el gran problema que tiene que enfrentar el Estado. El Estado no tiene dinero, tiene que sacar dinero de algún lado para seguir pagando sueldos y salarios. Efectivamente, lo que las malas lenguas comentan es que esto de la gestora es eso, es una va a oficiar de caja chica para que el gobierno pueda ir sacando fondos para cubrir urgencias. Porque de momento es absolutamente fundamental mantener el modelo y el equilibrio económico y todas estas vainas hasta el 2025. Ya después del 2025 está en vilo, ya veremos. Pero de momento es ese el plan, ¿no? Por lo menos lo que dicen las malas lenguas, ¿no? Lo que se comenta ahí tras bambalinas, y hay fuentes bien claves y bien precisas que están ahí posicionadas y que dan testimonio de todo esto. Entonces, un conflicto, ¿no? Con los mineros, o sea, algunos sectores cooperativistas. Y el otro problema es esto de la planificación vehicular, el ordenamiento vehicular, el ordenamiento de la ciudad, todo esto. Es un programa que está implementando la alcaldía. La alcaldía quiere regular justamente la transitabilidad, o no sé cómo lo estará llamando, cuál será la categoría, pero es un plan básicamente de reordenamiento vial. ¿Por qué? Porque La Paz tiene un problema enorme y fundamental. La Paz solo tiene una vía troncal de comunicación y no hay más. No tenemos otras vías alternas, no tenemos otras, o sea, no tenemos vías alternas y no tenemos otra forma de comunicar la ciudad que ese eje troncal. No hay más. ¿Cuál es el problema? Que ese eje troncal está altamente saturado, genera una serie de embotellamientos y es un verdadero problema, sobre todo en determinadas horas. Hay horas en las cuales la circulación es prácticamente imposible, no se puede circular, hay demasiada cantidad de vehículos. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo? Complicado, pero bueno, ese es el plan. ¿Ya? Plan de reordenamiento vial. En el POA lo que tiene que estar establecido son las acciones, qué cosa vamos a hacer, de cuáles son las tareas que vamos a realizar para poder encaminar todo esto. En primer lugar, ¿qué se debería hacer? Bueno, esto lo digo yo, no sé cómo lo estará implementando el alcalde Arias, no tengo idea, pero o sea, lo primero que se debería hacer es por lo menos hacer un censo. ¿Un censo de qué? De el número de vehículos que están circulando. Perfecto. ¿Cuántos vehículos públicos hay, públicos entre comillas, y cuántos vehículos privados hay? ¿Cuántos vehículos de transporte público hay? ¿Cuántos vehículos de transporte privado hay? Como bien les decía, salieron estadísticas hace algún
siento mucho, este internet es una reverenda vaina, es una porquería infinita. Es un problema. Voy a seguir siendo un servicio. En fin, bueno, ya. Entonces, estamos tomando el ejemplo esto del POA, de este plan de reordenamiento vial. Primer paso, hay que censar. Necesitamos tener datos muy claros y muy precisos de cuántos vehículos están circulando. En la ciudad de La Paz, cuántos vehículos también circulan de la ciudad de La Paz a la ciudad del Alto y viceversa. Es decir, tenemos que hacer un largo trabajo de recolección de datos. Perfecto, es una primera fase que se podría realizar, digamos, en un mes, mes y medio, ya, digamos, hasta 2 meses a lo mucho. Una vez que tenemos los datos de todo eso, lo que queda, o sea, la segunda etapa dentro del plan, es identificar cuáles son las rutas de minibuses, trufis y micros. Y hay que identificar, ¿no? Cuáles son las rutas, cuáles son los números, cuáles son los sindicatos y cuáles son las rutas que son demasiado similares. Porque efectivamente existen rutas que todo el mundo toma, ¿no? Y solo hay una ruta de cualquier forma. Y eso es un gran problema. Como solo hay una ruta, entonces todo el mundo se aboca a esa ruta y genera un enorme embotellamiento. Entonces, no sé cómo se puede solucionar todo esto, ¿no? Cualquier solución que podamos tomar, que podamos implementar, va a generar rechazo. Entonces, es grave el asunto. Entonces, tenemos dos opciones en este caso. O lo hacemos por las buenas, tratando de implementar un programa, socializándolo bien, dialogando directamente con los sindicatos, los transportistas libres, estableciendo las rutas. Esto, o sea, hay que sentarnos en una mesa y en el mapa ver las rutas. Entonces, en este caso, ver cuáles son las rutas que se sobreponen, cuáles son las rutas más utilizadas, cuáles son las rutas que requieren necesidad urgente de poder evaluar, en fin, se tiene que hacer un trabajo muy serio para establecer cuáles son las rutas, cuáles son los sindicatos que están operando en esas rutas y de qué manera se sobreponen justamente los unos frente a los otros. Hace algún tiempo atrás, justamente fue idea de nuestro buen amigo Juan del Granado, lo que hizo, porque el problema este no es un problema de ahora, es un problema que venimos arrastrando desde finales de los 90, sobre todo cuando comienzan a surgir los minibuses de manera exponencial. De un día para el otro aparecieron minibuses, no había. Cuando yo era niño no había minibuses. Cuando era adolescente, pues tampoco. Y cuando ya estaba a punto de salir del colegio, pues comenzaron a aparecer miles y miles por todo lado. Ya, por un lado. Entonces, tenemos que tomar en consideración esos aspectos. Yo me estoy olvidando lo que quería decir y lo siento mucho. A ver, nuevamente. Entonces tenemos que considerar esos aspectos. Es decir, el gran problema que nosotros venimos arrastrando es el tema este del embotellamiento. Lo que hizo Juan del Granado en su momento es qué cosa, ya vamos a restringir el acceso al centro. Lo vamos a restringir por el número de placas. Ah, perfecto. Ya. De todas las placas que terminan en uno no entran a cero y así sucesivamente. Ya. Sigue vigente todo eso. Hay una restricción vehicular porque es mucha la cantidad de vehículos. Lo otro que comenzó a implementar el alcalde Revilla, pero al final de su gestión, fue este tema de los parqueos. ¿Por qué? Porque la idea de los parqueos no era tanto generar recursos para el municipio, era sobre todo disuadir a las personas de traer su auto. De esa manera privilegiar el transporte público, sobre todo privilegiar el transporte público municipal, el Pumacatari, por ejemplo. Entonces, ya es un plan, ¿no? Justamente que reducir la cantidad de vehículos que circula. Ese es el objetivo, no queda más. Es la única forma de salir de este embrollo. Tenemos que reducir la cantidad. Ahora de que se van a oponer es evidente. Por eso hay que hacer este trabajo de trazar las líneas de minibuses, de trufis y de micros en el mapa directamente con los interesados para ver qué líneas se podrían suprimir o qué líneas podrían operar, digamos, 2 veces al mes, 3 veces al mes, va a ser complicado. No vamos a encontrar acuerdos de manera muy fácil porque todo el mundo se va a opinar que cómo vamos a cerrar la línea, no, que eso no es posible. Por ejemplo, las líneas de micro se deberían cerrar totalmente o por lo menos mejorar el parque automotor, es decir, esos vehículos ya no deberían estar en circulación hace mucho tiempo atrás, es decir, es totalmente impensable que puedan seguir circulando, es un peligro para todo el mundo. Pero bueno, entonces hay que ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrarlo, vamos a trazar otro tipo de líneas, se van a compartir, va a ser por días, va a ser por mes, ¿cómo vamos a hacer? Y sobre todo, esto es importante, hay que coordinar líneas de transporte público municipal. Necesitamos más buses. En realidad, el plan debería orientarse hacia eso.
Ir progresivamente reemplazando el sistema de transporte sindical por un sistema de transporte municipal y que sea realmente un sistema de transporte público, gestionado directamente por el gobierno municipal de La Paz. Debería ser el objetivo. Muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque los sindicatos de transporte público, entre comillas, son muy fuertes aquí en La Paz y hemos visto que tienen capacidad de movilización. Y si ellos quieren, pues van a meter bochinche y nos van a tener a nosotros secuestrados, nos van a tener como rehenes para seguir torciéndole la mano al alcalde. Entonces es un problema total, porque no vamos a llegar a un punto de entendimiento, un punto de concertación. La otra vía es justamente hacerlo por la mala, es decir, ya aquí se acabó y se acabó y punto final, y me importa un pepino si protestan o bloquean, lo vamos a desbloquear a la mala y eso implica la represión, que es finalmente la forma como el Estado logra generar un mínimo de orden y no queda más. Ahora, desde luego, el gobierno municipal no lo puede hacer, porque si lo hace, mucho, pero bueno. Este internet es una reverenda porquería, ¿no? Y la solución que plantea Tigo es bien fácil. Ah, no, pero cámbiese de plan, pague más y va a tener mejor calidad. O sea, es una táctica sucia, ¿no? De marketing. Ah, es lo que nos está diciendo. Ah, bueno, qué lindo. Pero bueno, ya. En fin, entonces, el POA es eso, ¿no? Es plantear planes y proyectos. Este es un plano, entre muchos otros, ¿no? Que podrían ser tomados en consideración dentro de las actividades que tiene que realizar el municipio. Dentro del POA, lo que se tiene que cotejar, tenemos el plan y el plan se divide en diferentes etapas, en diferentes fases, acciones o como se le quiera llamar, pero tiene etapas, etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Perfecto. Cada una de estas etapas tiene un presupuesto asignado, o sea, cada uno de estos, bueno, mejor dicho, cada uno de estos planes, programas y demás, ¿no? Programas, si quieren llamar, depende. Las nomenclaturas pueden cambiar, ¿no? El PO es el plan operativo anual, ya está bien. Dentro del plan operativo anual normalmente deberían haber proyectos, ¿no? Esa es la terminología. Pero en regla general se habla de planes, ¿no? Entonces, como el plan de reordenamiento vial, y así está tipificado dentro del POA. Debería ser un proyecto, pero bueno, ¿no? Etiquetas más, etiquetas menos, pero bueno. En todo caso, dentro del POA están cotejados todos los proyectos, debidamente cada una de las fases de implementación del proyecto y cada proyecto tiene asignado un presupuesto. Tomando en consideración que hay un techo presupuestario, la suma de todos estos proyectos no tiene que rebasar ese techo presupuestario. Ahora, ¿dónde oficia el control? El control oficia en el hecho de que se puede reformular el presupuesto. Tal vez el plan de reordenamiento vial para nosotros como ciudadanos tal vez no sea tan importante como un plan de mejoramiento de, qué sé yo, pues del mercado popular de una zona. Entonces se puede hacer presión. Bueno, en regla general, nosotros como bolivianos, funcionamos a través de medidas de presión, es decir, no negociamos, o es todo o nada.
Y generalmente aplicamos esa lógica, la lógica de la suma cero. Es decir, o gano y se acabó. Y no hay puntos medios. Y no hay posibilidad de llegar a entendimientos ni acuerdos. Es o me dan todo o pierdo todo y se acabó. Y es un enorme problema. Y cuando no me dan lo que yo estoy pidiendo, ¿qué es lo que se va a generar? Pues mecanismos de presión, que son estos bloqueos, manifestaciones. Estos mecanismos de presión tienen una utilizan la violencia de forma variable, ¿no? Algunos son más violentos, otros no tanto. El otro día hubo una pelea campal ahí en la 6 de agosto, ahí donde viven mis padres. Es decir, o sea, estamos con unos niveles de tensión bastante fuertes y evidentes. Entonces, la cosa es grave. Y en regla general, nosotros no dialogamos, no discutimos, no tenemos esa cultura de sentarnos y poder encontrar puntos de entendimiento. Yo me siento en la mesa de debates y yo ya tengo una idea de qué cosa voy a pedir. Y si no me conceden las cosas que estoy pidiendo, entonces voy a protestar, ya me voy a crucificar aquí mismo en la sala del Consejo Municipal, me voy a coser los labios, me voy a tapiar ahí mismo. Entonces, rápidamente escojo qué cosa, las medidas de presión, y medidas de presión muy fuertes. No quieren, bueno, hace algún tiempo atrás, ¿qué es lo que se quiso hacer? Justamente para poder ofrecer un mejor servicio municipal dentro de los mataderos, se propuso subir los impuestos. Necesitamos más ingresos para mejorar la infraestructura de los mataderos y que estos, bueno, generen mayor cantidad de volumen de carne y esto sea distribuido adecuadamente con un precio justo en los mercados de La Paz. Ese ratito los carniceros salieron a la calle a protestar que cómo nos van a subir los impuestos. Eso es total y completamente inconcebible. No, 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 no. Nada de subir impuestos. Y nosotros funcionamos de esa manera. En ningún momento negociamos. Siempre generamos presión. Entonces, ese es el gran problema. Dentro de la reformulación del POA funciona mucho la presión, se ejerce demasiada presión. Es decir, van a ir grupos, y se los llama grupos de choque, que son afines al movimiento del socialismo, porque tienen una sola finalidad. Su finalidad no es ayudar, su finalidad no es ir a dialogar, su finalidad es ir y romperlo todo, es hacer quedar mal al alcalde, presionarlo, sabotearlo para que no logre implementar nada, para mostrarle a todo el mundo, ahí está, pues han votado por este alcalde, es pues un perfecto, eh, ¿qué es un perfecto? He perdido las palabras, ¿no? Hasta estoy perdiendo la forma de hablar, ya ni sé qué cosa estoy diciendo y eso es algo bastante malo en sí. Este es un perfecto incapaz, ¿no? No sabe nada, un perfecto inepto, hasta eso quería decir. Es un inepto que no puede hacer absolutamente nada. Ahí está, porque votan, ¿no? Ustedes han querido votar por este alcalde que no hace nada, pero detrás están estas formas de presión y es un enorme problema. Entonces, en lugar de haber generado una participación efectiva de organizaciones sociales, mejor dicho, no tanto políticas, pero sí de organizaciones sociales, en lugar de haber generado esa participación de organizaciones sociales en el marco del diálogo y del respeto, lo que tenemos son estos grupos que hacen presión sobre todo a los alcaldes que no son afines al instrumento político. Y del otro lado es lo mismo, ¿no? Es decir, si el alcalde sí es afín al instrumento político, van a venir estos grupos de presión para evitar que cualquier otro grupo pueda interceder o plantear sus ideas. Y de esa manera se monopolizan las políticas públicas, es decir, la forma como tomamos decisiones. Las decisiones públicas se monopolizan desde las organizaciones públicas, no, las organizaciones sociales, perdón. Lo siento, es que el taxi estaba corriendo mucho y bueno, me estaba asustando, ¿no? Estaba medio pálido ahí atrás, pero bueno, ya ni modo. Entonces, ese es el asunto. Las decisiones públicas hoy en día las monopolizan estas organizaciones sociales. Y estas organizaciones sociales son parte de un ente supra que es el movimiento al socialismo, el instrumento político para la soberanía de los pueblos. Entonces, funciona de esa manera. Y es un gran problema y es una perversión,
tergiversación del modelo que se debería haber implementado. Y es un problema enorme. Desde luego no lo valoramos como tal porque no siempre estamos conscientes de los problemas que hay detrás de todo esto y no necesariamente estamos conscientes de la presión que generan estas organizaciones sociales. Es decir, yo como gestor público no puedo tomar decisiones, prácticamente no. No puedo tomar decisiones que sean autónomas. En este momento el alcalde de La Paz, Iván Arias, yo creo que ha cometido un error enorme, ¿no? Porque se está enfrentando directamente a los transportistas y tiene todas las de perder, no va a ganar en este asunto. Porque el MAS, en el momento en que vea que hay un conflicto, va a apoyar al sector que está generando el conflicto. Y en regla general, la forma como apoyo es una forma económica. Vaya, hagan, nosotros vamos a seguir metiendo billetitos, así que no se preocupen. Entonces, funciona de esa manera. Es parte de esa estructura sindical que fue tantas veces denunciada. Por ejemplo, el modelo del bloqueo perpetuo que fue implementado sobre todo el 2004, se lo hizo de esa manera, se lo hizo a través de enormes capitales que venían ante todo de Venezuela. Eh, Llegaban, ¿no? Esas maletas diplomáticas. Dentro de esas maletas diplomáticas había dinero y ese dinero sirvió ¿para qué? Para financiar el bloqueo de caminos del año 2004 y ese bloqueo de caminos el 2004 duró prácticamente un año. Durante un año estuvimos prácticamente inmovilizados. Ustedes tal vez eran muy chicos en ese entonces, pero era una situación desastrosa. Y funciona de esa manera, ¿no? Las organizaciones sociales no es que se organizan porque sí, porque detrás hay incentivos, que ante todo monetarios. Y no se olvide, en la estructura sindical se controlan las personas, ¿no? A través de este sistema de fichas. Es decir, ay de vos que no vayas, no, tú tienes que ir, porque después tienes que generar tu descargo en la organización sindical. Has ido a las marchas, a ver, vamos a registrar tus fichas, a ver, vamos a ver las listas, has ido, no has ido, has participado, no has participado. Y funciona de esa manera, y es un modelo altamente coercitivo, en el cual yo, digamos, por X o Z razón, ya he decidido, no, no voy a participar, van a venir a mi casa, me van a increpar, lo que pasa con las juntas de vecinos en el alto, no te escriben en la puerta, faltón, porque te has faltado a faltón, porque te has faltado justamente a la reunión de la Junta de Vecinos, pero eso no es obligatorio, ¿no? Yo puedo decidir asistir o no, finalmente no tengo por qué asistir si no me interesa. Entonces, es un sistema altamente coercitivo. Y eso es grave. Y eso ha generado una alta capacidad de movilización. Es lo que explica el éxito inusitado del Estado, o sea, del gobierno del MAS, porque tiene esa capacidad de movilización muy fuerte y lo hemos visto varias veces. De que ha habido intentos de luchar contra este poder hegemónico, sí, los hubo, ¿no? Tuvimos una etapa de profundo enfrentamiento el año 2008, pero la capacidad de organización y en ese entonces el respaldo internacional que tenía el gobierno de Evo Morales era muy fuerte. No se olviden, frente a lo acontecido en el Porvenir el 11 de septiembre del año 2008, llegó una comisión de UNASUR. UNASUR en ese entonces era un bloque de integración efectivamente financiado, avalado sobre todo por Hugo Chávez en ese entonces, pero se estaba conformando. ¿Y quiénes eran parte de UNASUR? Eran todo ese bloque de izquierda, ¿no? El socialismo del siglo XXI. Estaba la Argentina, Ecuador, Nicaragua, Cuba, la Argentina, Brasil, incluso Chile estaba en ese momento, ¿no? Cuando Michelle Bachelet era presidente. Entonces, ese grupo UNASUR llega con una comisión a verificar los acontecimientos del porvenir, emite un informe y con ese informe, pues el gobierno del MAS obtiene respaldo internacional. Porque el informe es claro, el informe responsabiliza de todo el asunto al prefecto de Pando, a Leopoldo Fernández, y lo meten a la chirola, y es lo que legitima al gobierno del Estado plurinacional. Nosotros no hemos hecho nada, han sido estos desgraciados fascistas que han venido a matar a nuestros compañeros indígenas y tenemos el respaldo del informe de UNASUR. Ahora sabemos, UNASUR ya prácticamente no existe, el informe ha desaparecido en los vericuetos de la historia, pero sirvió en su momento para dar legitimidad al gobierno de Evo Morales. En fin, entonces, ese es el gran problema y ese es el tipo de organización al cual nosotros nos tenemos que enfrentar. Es decir, frente a este modelo, tomar decisiones públicas se ha convertido en algo extremadamente complicado. No es fácil. Y por tanto, generalmente las decisiones públicas que nosotros estamos tomando sirven para contentar a determinados grupos, para evitar movilizaciones, para evitar formas de protesta y demás. Entonces, no deja de ser chistoso, ¿no? Justamente
En Santa Cruz tenemos toda esta movilización, porque se tiene que hacer el censo, porque es el principal perdedor. Que no haya censo, quien pierde es Santa Cruz ante todo. Entonces, nosotros no perdemos tanto porque aquí hay menos población, pero Santa Cruz sí la sale perdiendo. Nosotros aquí en La Paz, el departamento, salimos beneficiados porque de momento no hay censo y salimos beneficiados del asunto. Pero justamente este movimiento de que está pidiendo el censo y todo esto, efectivamente va a comenzar un bloqueo indefinido, ¿no? Y claro, ¿no? El gobierno sabe, pero ¿cómo van a bloquear? Que estos infelices desgraciados, ¿cómo van a tener el atrevimiento de bloquear? Tomando en consideración que Evo Morales hizo carrera política bloqueando. Es decir, es un nivel de cinismo, pero atroz. Es decir, no, yo puedo bloquear porque soy más legítimo, ustedes no pueden bloquear. Y justamente es lo que dijo Evo Morales en su momento cuando se desencadenaron los acontecimientos del 2019. Evo Morales salió a la palestra pública y todos lo vimos. Pero ¿qué es pues ese bloqueo? Yo voy a salir, les voy a enseñar cómo tienen que bloquear. Allí están bloqueando con su llantita, con su pitita. ¿Qué es eso? Eso no es bloqueo. Y de ahí surge esta idea de las pititas y todo ese despelote, pero fue una forma despectiva para minimizar ese desbloqueo. Nosotros sabíamos bloquear. ¿Ustedes qué saben de bloquear? No saben nada. Nosotros sabíamos bloquear y bloquearon fuerte. A Carlos Mesa lo tenían del pescuezo, por no decir otra cosa, ¿no? Carlos Mesa. Y Carlos Mesa, pues no tenía el carácter, ¿no? No quería hacer nada. Quería, como está ahora, ¿no? Quiere contentar a todo el mundo, pero no se puede contentar a todo el mundo. Como decisor público, tengo que tomar en consideración que las decisiones que voy a tomar no necesariamente van a contentar a todos. Y para precautelar el bien común, aunque ahora es un eslogan de la alcaldía, para precautelar el bien común, pues no queda más que sacrificar unos cuantos infelices. Es complicado. ¿A quién voy a sacrificar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? No deja de ser una decisión extremadamente difícil que debemos tomar en consideración. Lamentablemente, que fuera fácil tomar decisiones en lo público, pero no lo es, no es fácil. En estos momentos, efectivamente, la única forma de generar un reordenamiento vial es enfrentándonos de manera frontal a estos sindicatos de transportistas y los tenemos que descabezar y no queda más. Y ese es un cálculo político frío, ya, ni modo. Yo no tengo nada que perder, ¿qué me importa? No voy a ser reelecto, pero voy a dejar este legado, voy a reordenar a la ciudad de La Paz. Y me voy a enfrentar así abiertamente, ¿qué me importa? No, eso de parquearse donde les da la gana se acabó, vamos a multear a todo el mundo, vamos a remolcar a todo el mundo, las calles tienen que estar libres, porque esos son otro de los grandes problemas, porque no debemos olvidar que hay una serie de infelices que se parquean ahí en avenidas altamente, o sea, con alto tráfico y se paran ahí como si nada. Entonces, eso no está bien, no, no es posible. No, 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 estos infelices que se paran ahí, no, no, directamente multa, confiscación del vehículo y no queda más. Si queremos generar un reordenamiento vial, es así, se tiene que generar por la mala, es decir, a través de sanciones, a través de multas, enfrentándonos directamente con los transportistas sindicalizados, descabezando sus principales líderes. No, no queda más. ¿Se lo va a hacer? Desde luego que no, porque la capacidad de organización es muy fuerte y el gobierno municipal podría hacerlo, podría descabezarlo si tuviera apoyo. ¿Apoyo de quién? Del gobierno central. El gobierno central sí tiene la posibilidad de desbloquear, de desorganizar, de desbaratar, y lo ha hecho varias veces, no solamente durante el gobierno del MAS, también lo ha hecho varias veces en otros gobiernos, lo ha hecho. Es parte de la razón de Estado. En fin. Yo sé que hablo mucho, pero bueno, no sé, es un tic. Yo no sé, así funciona. Y lo siento mucho, pero bueno, yo sé que hablo mucho y a veces los confundo, los mareo, pero eso también lo hago con cierta perfidia para ver si están tomando atención. Yo sé que no toman atención también. Están ahí pajareando y siendo felices por ahí. Algunos sí toman atención y lo sé porque es bastante evidente en algunos casos. Pero bueno, control social de la reformulación del POA presupuesto. Ya. Proyecto, ese Empedrado, calle Salinas, Distrito 5. Aquí estamos en cosas bien chiquititas, ¿no? Empedrado, ¿no? Eso, no, pues no. Este empedrado tiene que estar ligado a qué cosa? A un plan de reestructuración o recuperación de determinadas calles, ¿no? Mejoramiento ganado ovino región norte.
Eso podría ser, pero igual aquí estamos hablando de proyectos muy chiquititos, proyectos prácticamente simbólicos, que finalmente ya querían empedrado, ya tienen su empedrado y se acabó y nos vamos a olvidar por un tiempo, ya tienen su empedrado, ya no frieguen, ya no molesten más, vayan a fregar a otro lado, hagan otras cosas, ya querían, ya tienen problemas justamente con sus ovinos, ya está bien, vamos a traer sementales de la China para generar un cambio cualitativo en la genética del ovino. Ya se ha traído a la cementaria, ¿qué me importa? Le han entregado, se acabó, punto final. Y no nos olvidamos de que estos proyectos, que sí son puntuales, están encadenados en proyectos de largo plazo. No se olvide, todo está debidamente concatenado. Proyectos de largo plazo, proyectos de mediano plazo, proyectos de corto plazo. Pero aquí, pues, no sé, bueno, tal vez es el ejemplo, pero estas son cosas demasiado inconsecuentes. Es decir, esto no va a generar un impacto social. Presupuesto inicial tiene 30,000, ejecución cero. Ya, presupuesto reformulado 30,000, diferencia menos 30,000. Observaciones, pasa la totalidad si el proyecto ¿qué? Pasa la totalidad al proyecto electrificación distrito 5 y 6. Es diferente, es decir, ya, esto que tal vez no sea tan necesario podría pasar a otro proyecto que es también prioritario. Electrificación es más importante que un empedrado, desde luego que sí. En el otro ejemplo, mejoramiento del ganado ovino, región norte. Presupuesto inicial 45,000, ejecución presupuestaria 45,000. Efectivamente, ya nos hemos gastado todo el dinero y va a faltar dinero, entonces vamos a generar una reformulación, siempre y cuando existan estos fondos, porque no se olviden que hay un techo presupuestario. Por las barbas de Satanás, ¿ves? Eso pasa cuando me emociono. Lo siento mucho. Ya, mi cámara murió, murió, la cámara murió. No, todavía no. Ya, entonces, ahora, podemos generar un aumento del presupuesto siempre y cuando esos recursos existan. Tal vez no existen, ese es el asunto de fondo. Si no existen, ¿de dónde voy a sacar estos recursos? No se olvide que hay un techo presupuestario, hay un monto que no puedo rebasar, no puedo hacerlo. Entonces es grave el asunto. La idea de participar o tener conocimiento de la reformulación del POA y presupuesto no es hacer polémica. La población o los directamente involucrados con la reformulación del POA y presupuesto debemos hacer seguimiento a los resultados de la reformulación que se haga. Efectivamente, no hay que generar polémica y es lo primero que hacen. Pero bueno, en todo caso, sí, es importante hacer un seguimiento de efectivamente si esto se ha ejecutado. Ahora tenemos una serie de POAs, ¿no? Uno de los ejemplos más canónicos de todo esto son las obras públicas, ya. Vamos a construir una pasarela. Qué bien, ya. Hemos construido 35 pasarelas solamente en la zona sur, sector Obrajes. Perfecto. Así como está planteado, podría parecer un Así como está planteado, podría parecer efectivamente, ¿qué cosa? Un resultado de gestión. Podría ser, ¿no? Un resultado de gestión. Ya hemos construido 35 pasarelas solamente en el sector obrajes. Qué lindo, perfecto. Podría parecer como un resultado de gestión, pero eso hay que indagar un poco más a detalle. No importa si hemos construido 35 o hemos construido 125 o hemos construido 800. Ese número es irrelevante. Lo que importa es finalmente cuántas personas utilizan esas pasarelas. Porque si construimos una pasarela y nadie la utiliza, ese es un gasto insulso. Y esto genera un daño económico hacia el Estado. Y eso sí puede ser pasible de proceso. Entonces, ese es el gran problema. Lo mismo justamente claro, el otro ejemplo canónico es el famoso Museo de Orinoca, que altamente impugnado desde todos los ámbitos, ya está bien, se ha hecho el Museo de Orinoca, está bien. Podría ser por una parte en un proyecto de revalorización turística y demás, pero Orinoca es un pueblucho un tanto alejado de todo y es de difícil acceso.
Si tuviéramos facilidad de acceso, una carretera buena, en fin, ya podría ser, podría funcionar. Ya, y una cosa es que esté el asunto, esté el Museo de Orinoca, otra cosa es saber qué cosa está haciendo realmente. Un museo no es solamente un espacio donde vamos a, a colgar pues, totalmente mis recuerdos, mi fotito cuando estaba tomaba mi tecito con Hugo Chávez, las poleras que yo tenía, cuando hago mis partidos de fútbol, la réplica del sable de Bolívar que me regaló Hugo Chávez. Está bien, eso puede ser una cosa, ¿no? El museo no es solamente un espacio donde vamos a ver objetos, el museo es un espacio de preservación, de conservación y de investigación. Ese es el asunto de fondo. Un museo es un centro de investigación. ¿Cuánta investigación está generando el Museo de Orinoca? Es esa la pregunta detrás de todo esto. ¿Cuántos de los objetos que están resguardados en el museo tienen un valor histórico trascendental? Ese también es otro de los grandes problemas que debemos tomar en consideración. Y debemos evaluar si efectivamente el museo cumple con su función primaria de ser centro de investigación. Y después vamos a indagar si efectivamente el museo cumple con una función secundaria, que es ser atractivo turístico. ¿Cuántas personas visitan el Museo de Orinoca? Se dice, y nuevamente las malas lenguas dicen, que hace más de 4 años que el museo ese está cerrado porque nadie va. Es más, no hay dinero para mantener un personal que esté ahí, ¿no? Y que lo mantenga funcionando. No hay investigadores, no hay arqueólogos, no hay nada ahí mismo. Entonces es un espacio prácticamente abandonado. Cuando menos es lo que dicen las malas lenguas. En fin. Y ahí también se puede generar un daño económico al Estado. Si el museo no cumple adecuadamente con sus propias características, con la misión con la cual ha sido fundamentado, pues no genera ningún tipo de impacto, no genera ningún tipo de valor social, ¿no? No se olviden, ¿no? En la administración se habla mucho de generación de valor. ¿Qué cosa es la generación de valor? La generación de valor es justamente la apreciación que tenemos con relación a un cambio, ¿no? Bueno, no deja de ser complicado. Lo vamos a definir de mejor manera para evitar caer en ambigüedades. ¿De qué manera el Museo de Orinoca puede generar valor? Puede generar valor, ¿por qué? Porque está haciendo investigación. Puede generar valor porque es un atractivo turístico. Genera apreciación del sitio, genera una mejora de vida en los habitantes, genera mejores ingresos, que también es uno otro de los indicadores que podemos tomar en consideración. Un museo está ahí también para generar algún tipo de ingreso, y mejor que sea un ingreso directamente para el municipio. En fin, evaluamos todas esas características y vemos si está generando valor o no. En fin, ya. Control social de la calidad del servicio básico, ¿no? Preinversión, ¿no? Entonces, no, en este caso, para poder, o sea, dentro de los servicios básicos tenemos que tomar en consideración un aspecto fundamental. Hay que invertir. Y hay que invertir grandes cantidades de dinero, sobre todo considerando que la población crece, y de ahí la importancia del censo. Finalmente, el censo no es que sea un capricho de los Canvas ni nada de eso, es un instrumento fundamental de planificación. Y que se lo haga cada 10 años me parece total y completamente ineficiente, ¿no? Debería ser cada 5 años y debería coincidir justamente con el mandato presidencial, porque de esa manera tenemos datos y con esos datos podemos construir un plan de gobierno. Pero bueno, entonces los servicios básicos requieren una inmensa cantidad de inversión, no es así nomás. Por eso, en regla general, a lo largo del mundo, se aconsejó que estos servicios básicos sean privatizados y se lo hizo en regla general en casi todos los lugares del mundo. Entonces, pero también ha generado problemas, sobre todo en la dotación de agua. Nos hemos dado cuenta que privatizar el agua priva justamente a personas que tal vez no tienen los medios o la cantidad de dinero adecuada para pagar un servicio de gran calidad. Uno de los grandes problemas justamente con la dotación de agua y lo que ha ocasionado la privatización del agua es el encarecimiento del costo del servicio. Y no solamente ocurrió aquí en Bolivia, ocurrió en todas partes del mundo, generando profundos desequilibrios y generando profundo malestar. Tanto así que justamente cuando abrimos la década de los años 2010, en Europa se plantea la idea de remunicipalizar muchos de estos servicios básicos, sobre todo en relación al agua, gas y la electricidad.
En un país como Francia, que tiene una larga tradición estatista, la privatización fue parcial. Sí se privatizó gas de Francia, electricidad de Francia y las aguas, ¿no? ¿Cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice en español, pero bueno, ya. La cosa es que los privatizaron, pero de manera parcial. Y se dio la potestad a los municipios, a los departamentos y a las regiones, porque finalmente tienen la misma estructura, ¿no? Francia y Bolivia. Hay un gobierno central, ciertamente, pero no hay gobiernos regionales, ni departamentales, ni municipales. Prevalece un centralismo muy fuerte, pero sí hay una región, sí hay un departamento y sí hay un municipio, ¿no? Desde el punto de vista de la configuración del territorio, aunque no sea del todo autónomo. Pero en todo caso, el gobierno central, en el caso de Francia, dio la potestad a los municipios de tomar la decisión. Si lo quieren vender estos servicios básicos o quieren seguir administrándolos o quieren administrar una parte, se les dio la posibilidad. En regla general, casi todos los municipios en Francia decidieron qué cosa, ya, venderlo, no privatizar. Tomando en consideración que Francia es un país mucho más chiquito que Bolivia, Bolivia es un país 6 veces más grande que Francia. Bolivia tiene 9 departamentos, Francia tiene 99 departamentos, es decir, son entidades territoriales más chiquitas. Y como son entidades territoriales más chiquitas, es más fácil de administrar, por lo menos desde el punto de vista práctico. El hecho de que tengamos departamentos, 9 departamentos, y el departamento de Santa Cruz es monstruoso, es difícil de gestionar. También se propuso en su momento, justamente cuando hubo la Asamblea Constituyente, se planteó la posibilidad de recomponer el mapa político de Bolivia y partir de estos departamentos muy grandes para hacerlos, o sea, para agilizar la gestión, esa era la idea, pero no prosperó, no progresó. En todo caso, en Francia se les dio la posibilidad a los municipios de poder privatizar o seguir gestionando de manera pública o gestionar una parte justamente de estos servicios básicos. Casi todos los municipios, estamos hablando de más del 80%, accedieron a la privatización. Después de 10 años de haber privatizado los servicios básicos, se dieron cuenta muchos municipios, o sea, de este 80% de municipios que dijeron privatizar, más o menos el 75% se dio cuenta que esto no estaba funcionando muy bien, sobre todo por los costos de encarecimiento, los costos que generan encarecimiento, mejor dicho. Entonces, como este costo elevado genera un encarecimiento del servicio, pues hay personas que ya no pueden consumir estos servicios de la misma manera que lo hacían antes y tienen que restringirse y por lo tanto su calidad de vida se degrada. Y ese es un gran problema. Y por lo tanto lo que se pudo observar en estos municipios, sobre todo municipios pequeños, es que mucha gente comenzó a irse del municipio. Tanto así que es lo que pasa tanto en Suiza como en Francia o inclusive en Italia, que tenemos muchas poblaciones prácticamente despobladas. Tenemos municipios de menos de 200 habitantes y este número de habitantes va decayendo considerablemente porque el costo de los servicios básicos es demasiado elevado, porque finalmente no es rentable tener una red de alta calidad, un servicio básico para tan poca gente. Entonces, por eso, en regla general, las personas deciden irse a espacios urbanos en los cuales estos servicios pueden ser más baratos. Justamente para volver a traer población, lo que han hecho estos municipios es nuevamente remunicipalizar la dotación de agua. ¿Para qué? Para atraer nuevamente a personas que puedan vivir dentro de estos municipios, porque de lo contrario están condenados a desaparecer. En fin, no deja de ser sumamente complicado, pero esto requiere una inmensa inversión y nuevamente a caer estas vainas. Todo sale mal, ¿no? Es viernes, ¿no? Llego tarde, el internet no funciona, mi cámara se cae cada rato, no puedo hablar bien, me duele mi garganta, un desastre total, la vida. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ya, ni modo. Lo siento mucho y siento mucho estos percances, siento mucho todas estas vainas, pero bueno, a veces funciona de esa manera. Todos tenemos malos días, hoy aparentemente es un mal día. Un mal día para dar clases, un mal día para pasar clases, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, la cámara creo que ahora sí dejó de funcionar, no sé cómo será. Bueno,
En todo caso, lo que les decía con relación a los servicios básicos es que esto requiere una inmensa cantidad de inversión, porque es altamente costoso. Generar un tendido, una electrificación, tendido de cables eléctricos es caro. Generar una red de tuberías de alcantarillado es caro. Y justamente es lo que se recomendó en su momento, es que como es demasiado caro, qué mejor que qué mejor que la empresa privada, que el sector privado ayude para poder dotar de servicios básicos a poblaciones que no tenían estos servicios básicos. Lo que no se había puesto, lo que no se había tomado en cuenta en ese momento era el encarecimiento del costo de estos servicios. Efectivamente fue un error de cálculo que se hizo y toditos cometieron el mismo error. Fueron recomendaciones del FMI para generar una mayor eficiencia dentro del servicio desde el punto de vista exclusivamente económico. Era absolutamente necesario tener la concurrencia del sector privado, porque el sector privado va a invertir más que lo que puede hacer el Estado, pero el sector privado tiene que generar una ganancia. El sector público puede trabajar a pérdida. Esa es la gran diferencia. El sector privado no. El sector privado no puede trabajar a pérdida. El sector privado necesita tener ganancias. Es así de simple. No queda más. Tiene que tener ganancias. En fin, entonces, la preinversión, dice, participar cuando se está diseñando el proyecto para contribuir a que el proyecto responda a sus necesidades, ¿no? Ahí en el ejemplo, pues está muy mal redactado, no dice absolutamente nada. ¿Qué es esto de la preinversión? No te explico. La inversión es acompañada durante la ejecución del proyecto, controlar el desarrollo de la inversión, haciendo seguimiento a los plazos, al presupuesto y a la calidad de los materiales que se empleen en la obra. Tomando en consideración que Bolivia, hasta hace un tiempo no muy lejano, era un país que tenía un acceso muy restringido a los servicios básicos. Eh, por- por- en el año 2006, más o menos, Bolivia tenía una cobertura de luz eléctrica de más o menos el 40% del territorio, una de las más bajas en América Latina. Hoy, desde luego, esto ha mejorado sustancialmente. Ahora, espérenme un minutito. Aló, aló, ahora sí he vuelto, lo siento mucho. Ay, qué grave que es la vida, che. Ya. Entonces, ya, bueno, tomando en consideración que justamente en el año 2006 Bolivia era un país que tenía poco acceso a los servicios básicos, eso es así de simple. Es decir, en ese entonces teníamos una cobertura, por ejemplo, de la electrificación del 40%. Esto ha ido cambiando, desde luego que sí. ¿Cómo se explica que un país como Bolivia no tenga una red de electrificación tan grande? ¿Cómo se explicaba en ese entonces? No había capacidad de inversión, el Estado no tenía dinero, no había posibilidad. La única forma justamente de poder impulsar una mayor electrificación del país era contando con los servicios de la empresa privada y se decidió privatizar justamente la empresa nacional de electricidad y se la privatiza. Perfecto. ¿Cuál es el gran problema? Efectivamente, en las ciudades la calidad del servicio mejora sustancialmente, aunque se factura en función al consumo, cosa que antes no pasaba. ¿Cuál sería el problema? En el área rural, porque no es rentable, el servicio decae. Y ese es un gran problema que tuvimos que enfrentar. Es decir, en 10 años, digamos, o sea, la capitalización se produce más o menos en 1995.
en esos 10 años, de 1995 hasta 2005, pues no hubo cambios significativos. Es decir, en términos fríos, la capitalización, por lo menos del servicio de electricidad, no funcionó en lo más mínimo, porque no logramos generar una mayor cobertura, para nada. Y por lo tanto, podemos decir de manera muy clara que fue un error. El Estado plurinacional, bueno, el Estado, el gobierno del MAS decide renacionalizar los servicios de electricidad. Perfecto. Y efectivamente, en ese momento el gobierno sí tenía dinero y sí genera bastante inversión y efectivamente logramos llegar a un 80% de cobertura del territorio. Desde luego, hoy en día las cifras discrepan un poco. Según lo que plantea el gobierno, según las cifras del INE, son 95% de cobertura. Según lo que plantean algunas ONGs que están haciendo seguimiento justamente a la cobertura de servicios básicos, como esta ONG francesa, no me acuerdo cómo se llama, los estudios para la integración, algo así es. Es una ONG que bueno, trabaja por aquí, ¿no? De los franceses. Esta ONG plantea de que efectivamente esa cifra del 95% es una cifra un tanto inflada y que más o menos llegamos a duras penas hasta el 80%. Desde luego es un logro. Hemos avanzado de 40%, está bien, es un logro inmenso y eso sí demuestra un logro de gestión bastante claro. Efectivamente, dentro de los servicios básicos, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene muy buenos logros y no lo vamos a negar. Efectivamente, hay más dotación de agua potable, hay mayor cobertura eléctrica, hay mayor tasa de saneamiento y de alcantarillado. En fin, sí, está bien, perfecto. ¿Dónde se han contraído los servicios públicos? El servicio postal, por ejemplo, que no ha funcionado para nada, y otro tipo de servicios. ¿Qué más? El servicio, así, el servicio postal, las carreteras también han mejorado sustancialmente, desde luego que sí. Efectivamente, se lo ha hecho. De nada, manera. No lo vamos a negar. Es uno de los grandes éxitos que tiene el Estado plurinacional y hay que decir las cosas como son. Entonces, efectivamente, el Estado podía invertir porque en ese momento tenía dinero para invertir. Tenía dinero para generar una mayor cobertura y un mejor servicio dentro de lo que son los servicios básicos. Y efectivamente, para controlar que la calidad del servicio se establece este modelo participativo. Vamos a participar ¿dónde? En la preinversión. Es decir, primero nos vamos a reunir todos juntos primero nos vamos a reunir todos juntos para evaluar si efectivamente es necesario invertir en este proyecto en particular. Perfecto. Si es necesario invertir, entonces autoriza la inversión y vamos a acompañar durante todas las etapas de ejecución para ver cuál es el estado de entrega justamente a la cobertura de agua potable, por ejemplo, y ver cuáles son los materiales, la calidad de las tuberías y sobre todo el ancho de las tuberías. Uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar es que las tuberías en regla general aquí en Bolivia son bien chiquititas, son bien estrechas, son bien propensas a taparse y cuando se tapan es bien complicado. Entonces es un enorme problema. Pero bueno, después de la posinversión que dice, velar por el buen funcionamiento del servicio de agua potable, garantizar la corresponsabilidad de los usuarios en el funcionamiento adecuado del sistema de agua potable, pago oportuno de tarifas, control y detención de fuga de agua y uso adecuado del sistema de agua potable. Aquí solamente agua, no se toma en consideración otro tipo de cosas. Pero bueno, es cierto, uno de los grandes problemas que teníamos en ese momento era garantizar el precio justo. Es decir, la tarifa no podía ser muy elevada. Y si la tarifa era demasiado elevada, el Estado tenía que subvencionar para garantizar que todos podamos acceder a este servicio y un servicio de calidad. En la cuestión del agua, efectivamente, desperdiciar agua es un gran problema y por lo tanto es necesario generar un sistema de alerta temprana para evaluar dónde se están produciendo las fugas. Y qué mejor que tener al ciudadano comedido que vaya verificando y vaya viendo si efectivamente no hay fugas. Ahora, de que hubo problemas, sí hubo problemas, ¿no? En algún municipio aquí en la ciudad de La Paz, no me acuerdo qué municipio era, pero era más hacia el norte, no tanto del lado selvático, pero era más hacia el norte de La Paz. Pero se denunció en su momento y llegaron las cámaras de televisión, siempre comedidas, a verificar el asunto. Y cuando uno abría el grifo de donde tenía que salir agua, pues no salía agua, salía gas. Entonces es un problema enorme. De ahí se genera un inmenso daño a la población local. Pero bueno,
todo caso, la idea de este modelo de participación y de control es garantizar el precio justo, en primer lugar. Evitar el desperdicio justamente de esto, de agua, pero también desperdicio de energía eléctrica. No debemos olvidar que la energía eléctrica es costosa y no necesariamente es amigable con el medio ambiente. Depende de cómo estamos sacando la energía, ¿no? La energía puede ser a través de la quema de combustibles fósiles, puede ser también hidroeléctrica, puede haber un montón de fuentes de energía, es cierto. Pero en el caso boliviano, pues se puede evidenciar, sobre todo en esta última etapa, que gastamos mucha energía y no tenemos suficientes recursos para seguir abasteciendo el mercado interno. Y se lo está comenzando a notar de manera muy, muy fuerte. ¿Cuál era nuestro motor energético? Era el gas, ante todo. De esa manera hemos alumbrado a Bolivia, de esa manera hemos logrado alimentar las actividades comerciales, industriales y demás a través del gas. Ahora que ya no hay gas, pues tenemos un serio problema porque ya no abastecemos para seguir satisfaciendo la demanda de energía eléctrica, lo cual es un enorme problema hoy en día. Entonces, no deja de ser un asunto medio grave, pero el gran problema de la energía eléctrica es que la energía eléctrica también se la derrocha. El hecho que los edificios estén prendidos todo el día es un enorme gasto de electricidad. El hecho justamente que la Asamblea Legislativa Plurinacional funcione todo el día con luz eléctrica es un enorme gasto de energía y un desperdicio de energía eléctrica. De ahí que se impugnó, yo me acuerdo, yo tengo un amigo que trabaja en una fundación, bueno, también una ONG más proambientalista, ellos hicieron un estudio, evaluaron justamente si la estructura era autosustentable y no es. Y justamente mandaron un informe que a nadie le importó, pero mandaron un informe estableciendo claramente que ese edificio que había sido entregado con bombos y platillos no era autosustentable y que generaba un impacto notorio hacia el medio ambiente, contradiciendo el propio discurso del gobierno de ser amigable con relación a la madre tierra. Entonces, ese es el modelo. El modelo de participación, por lo menos en lo que es la gestión de calidad del servicio básico, consiste en eso, aprobar los proyectos de inversión, controlar que la inversión se esté realizando en las diferentes etapas de ejecución. Y al último, verificar si el precio es realmente justo y si el precio lo podemos pagar nosotros como bolivianos. Entonces, no deja de ser bastante problemático. Pero es un bonito modelo. Para eso están estos mecanismos de control que son las audiencias públicas, las visitas técnicas, los seguimientos del proyecto que podemos hacer. Las audiencias públicas, finalmente el gobierno sale a la palestra pública y pone al descubierto sus estados de cuentas, qué cosa está haciendo, de dónde está saliendo el dinero, qué proyectos se están realmente priorizando y si realmente se está cumpliendo lo del POA. El POA establece una prioridad entre los proyectos. Pero si vemos que dentro del POA se está priorizando un proyecto que no era prioritario, pero es más conveniente porque es más barato, entonces hay un incumplimiento de lo acordado y de lo pactado. Y por eso es importante hacer un seguimiento constante. Y qué mejor que alentar a la ciudadanía de hacer un seguimiento responsable de todas estas vainas. Entonces, no es fácil. Entonces, ¿quiénes hacen estas audiencias públicas? El gobierno central, el centro de salud, las escuelas y colegios, sindicatos, comités, todas las organizaciones que están dentro del dominio público tienen que generar estas audiencias públicas. El colegio está funcionando o no está funcionando. Ya nosotros como padres de familia también aportamos. Estamos aportando a la contribución del colegio para generar mantenimiento, infraestructura, para que compren computadores, tengan ahí su centro de cómputo bien bonito. En fin, estamos aportando. ¿Cuáles son los resultados? ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las falencias? ¿Y cómo se las puede mejorar? Las visitas técnicas y los seguimientos de proyectos es algo que muy poca gente hace. De manera general, pues ninguno de nosotros como ciudadano común y corriente va a ir a hacer una expresión técnica porque ni siquiera sé, no estoy capacitado para eso. Pero la ley lo posibilita, ¿no? En fin, control social, los procesos de contratación pública a nivel municipal, esto también es un aspecto sumamente importante, sobre todo para transparentar la gestión pública. La idea de generar un control social en el proceso de contratación es verificar que no estemos contratando algo que sea demasiado caro, que no estemos contratando algo que sea demasiado ineficiente, que no estemos contratando a un servicio
que no, o sea, dentro del lenguaje popular se llama eh, comprar gato por liebre. Ya queremos comprar una liebre y nos han dado gato, o sea, el cuento del tío, ¿no? Quería esto y me han dado otra cosa que no sirve de nada. Esa es la idea, ¿no? Constantemente nosotros tenemos que contratar cosas, ¿no? Contratamos bienes y servicios, contratamos a profesionales, contratamos a consultores, contratamos a otras empresas, en fin, para ejecutar proyectos y demás. La idea de este nivel de control es poder garantizar que efectivamente la contratación realmente responde a una necesidad y realmente está cumpliendo con los términos del contrato público. Y eso es lo más importante. Si hemos contratado un asesor para que haga un proyecto o para que dé seguimiento a un proyecto en particular y vemos que este asesor pues no llega, no hace nada, pues es un verdadero problema. De ahí todo el despelote que vimos en la gobernación de Santa Cruz con este caso de los ítems fantasma. Todos los ítems fantasma, ¿qué cosa es? Es una serie de personas que figuran dentro de las planillas de pago, pero que no están trabajando así como tal. Entonces ahí un problema, hay una enorme contradicción. Figuran en planillas, están recibiendo un sueldo, pero no van a trabajar. Y lo mismo se puede decir en algunas comisiones, lo mismo se puede decir de algunos sindicatos, de algunos diputados que están en comisión especial y que no están trabajando como tal, pero reciben un sueldo, una compensación, a veces enorme. Si está en comisión, recibe 30.000 bolivianos y no va a trabajar. Entonces es un problema enorme. No se olviden que aquí, dentro de la contratación, dentro del pago de sueldos y salarios, se va la mayor cantidad del presupuesto. Y Bolivia tiene que enfrentar ese enorme problema de tener un aparato público desproporcionado al cual hay que seguirle pagando. Y ahorita hay problemas y hay moras dentro del pago de sueldos y salarios, sobre todo en las empresas públicas. Lo estamos viviendo con BOA, lo estamos viviendo también con Plastibol, Acribol, Lacteosbol, todas esas empresas públicas que en algún momento nunca fueron pujantes, pero sí producían algo. Hoy en día ya no están produciendo casi nada y no les está pagando ya salario. Y la situación se vuelve dramática. Desde luego, de momento son casos relativamente aislados, pero cuando comienzan a llegar a los ministerios o cuando comienzan a llegar a las organizaciones sociales, esto se va a poner feo y se va a poner bien feo. Ya, está bien. Lo vamos a cerrar esto el día de hoy aquí, nomás no os voy a quitar más su tiempo porque finalmente la culpa es mía. Yo llegué tarde, entonces voy a tratar de armarlo, bueno, tratar de cerrar ya esto de una vez. Yo sé que hablo mucho, lo siento, lo siento. Debería ser un poco más sintético y más compacto en las formas que, como expongo todo esto, pero al mismo tiempo es necesario ahondar en algunos detalles con relación a este modelo, porque al fin y al cabo es el modelo que está vigente, es el modelo que ustedes tienen que manejar dentro de las exigencias de la misión. Probablemente ninguno termine, o tal vez algunos estén trabajando ahí en la función pública, pero es importante manejar todo esto y generar mejoras, porque de eso se trata. Este modelo, por lo menos desde el punto de vista teórico, es muy bueno y podría funcionar muy bien. ¿Cuál es el problema de fondo? Que tenemos un partido, una organización social demasiado fuerte, demasiado colosal, y esto se ha convertido en una camisa de fuerza que nos impide tomar decisiones. Tomando en consideración que las decisiones nunca van a contentar a todo el mundo y que estas decisiones son problemáticas de tomar en consideración. Contratar personal, por ejemplo, nunca va a ser una tarea simple, pero tenemos que garantizar que efectivamente el proceso de contratación es absolutamente transparente y que ha cumplido con los criterios básicos de reclutamiento y selección de personal. Porque hay que pasar por un proceso de selección para poder ser justamente contratado en el municipio, no es así nomás. Sabemos muy bien que estos mecanismos de contratación no siempre se cumplen y es un verdadero problema, muy serio, sobre todo cuando tenemos gente que no ha sido debidamente entrenada para ocupar determinados puestos claves que son absolutamente necesarios para el desarrollo oportuno de la gestión. Bueno, lo siento mucho, lo voy a cerrar aquí, sobre todo porque mi garganta me duele horriblemente y ya no puedo seguir hablando. Entonces, lo siento mucho, pórtense bien, cuídense mucho y sobre todo sean felices. Y nos vemos el día lunes, espero para el día lunes estar un poco mejor, no voy a llegar tarde y vamos a continuar todas estas cosas y tengo que cerrar esto ya de una vez. Entonces, eso es, pórtense bien, sean felices y nos vemos el día lunes. Hasta luego, licenciado, que se recupere. Gracias, hasta luego.